Iglesia, espero que se encuentren muy bien todos ustedes que nos ven desde casa. Espero que cada día estén mejor a pesar de la pandemia, de la situación, que puedan irse adaptando más. ¿Y por qué no me acompañas a orar este domingo? Dios, te damos gracias por este bello día, Señor. Gracias porque nos hiciste con amor, Padre. Pensaste en nosotros, en nuestra vida. Y gracias porque tienes un propósito para nosotros, porque nos llamaste y nos escoges el día de hoy, Padre. Permítenos seguir lo que tú has dicho, Padre hermoso, obedecerte y que esa pasión por ti en nuestro corazón nunca se apague. Hoy queremos honrarte, darte todo lo que tenemos, todo lo que somos. Y aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén.
nuestra necesidad. Y hoy te damos gloria, Jesús. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú.
nos postramos ante tu presencia, Dios, y nos reconciliamos contigo, Dios. Queremos estar cada vez más cerca de ti, Dios, y de tu presencia. Queremos sentir tu amor, Dios. Queremos sentir tu espíritu. Hoy te entregamos nuestra alabanza, Dios. Te la entregamos, Dios, y te enaltecemos, Dios. Te damos gloria y honra, Dios, porque tú eres el Rey de nuestra vida. Porque tú pagaste por nosotros un precio muy alto, Dios. Y hoy estamos aquí y te lo entregamos todo, Dios. Te damos gloria, Dios, porque eres santo, eres Rey y eres digno. Gracias por amarnos, Señor. Gracias, Padre. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Oh Señor, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Oh, me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Yo solo quiero, Señor, solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Oh Señor, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Mi corazón te adora. Sí, Señor. Mi corazón te adora. Te alabamos, Jesús. Jesús. Mi corazón te adora. Te adoramos, Señor. Corazón te adora. Tú eres digno, Jesús. Jesús. Te damos gloria a Dios. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora.
Buenas tardes, familia, amigos. Me es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy quiero hablarte de buenas costumbres. En la iglesia, pues regularmente no se habla de que las costumbres o el acostumbrarse a cosas, pues muchas veces sea algo tan positivo. Sobre todo porque pues estamos vacunados muchas veces con la cantidad de tradiciones y de costumbres que son dañinas para el alma y el espíritu. De hecho, en esta época ya hemos empezado a vivir por las fechas tiempos de costumbres y tradiciones espiritualmente peligrosas para la iglesia, peligrosas para ti, para tu alma, para tu espíritu, porque se levanta mucha adoración hacia la muerte, hacia muchas festividades que tienen que ver con adoración a demonios y pues muchas tradiciones peligrosas que ya comenzaron y otras más que se avecinan. Pero la realidad es que la Biblia habla de buenas costumbres y quiero invitarte por favor a que me acompañes a Hebreos capítulo 13 verso 5 en la Biblia y dice así: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Otro versículo que habla de buenas costumbres dice, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es 1 Corintios 15, 13. Vemos que aquí se habla ya de las buenas costumbres. Así como también debemos hablar de costumbres negativas o costumbres destructivas para nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros hemos sido testigos de costumbres que de repente nos hemos encontrado, nos hemos cachado, que de repente nos estamos acostumbrando a cosas que no son buenas para nosotros, que son nocivas para nosotros. Puede ser la forma de alimentarse, puede ser la falta de ejercicio, puede ser a lo mejor algún vicio excesivo, puede ser alguna relación, puede ser diversas cosas en las cuales tú y yo nos hemos detectado que estamos cayendo en costumbres peligrosas. Y ciertamente la Biblia nos advierte acerca de las costumbres y tradiciones dañinas, sobre todo cuando estas llegan a formar parte ya de nuestra vida y las llegamos a tomar como verdad. Esta fue una crisis realmente en la religión del pueblo judío. Fue una crisis a la cual Jesús refutó. En Mateo 15, 33 dice, respondiendo él, les dijo, porque también ustedes han quebrantado los mandamientos o principios de Dios por vuestras tradiciones o por sus tradiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que peligrosas son las costumbres, las tradiciones que nos llevan a hacer cosas que van en contra de los principios de Dios, y no en contra solamente de los principios de Dios, sino en contra de nuestra propia humanidad, en contra de corromper nuestra alma, de corromper nuestro espíritu, y también nos acostumbramos entonces a ellas. Pero existen buenas costumbres en la vida personal, en las familias. Por ejemplo, el festejar los cumpleaños, la celebración de bodas, graduaciones, dar la bienvenida a nuevos miembros de la familia, el trabajo, el negocio y otras cosas. Yo creo que hay buenas costumbres, hay tradiciones positivas. Y de esto voy a hablar, sobre todo buscando quitar la idea de que toda costumbre llegase a ser a veces negativa, porque la iglesia de repente hemos llegado a predicar incluso de el no congregarse solamente por mera costumbre.
Yo en la opinión creo que muchas veces o algunas veces me he congregado por mera costumbre, y esto para mí no ha sido tan malo, porque me he quedado al menos pues con lo mínimo que me pudiera quedar, cuando mi alma y mi corazón han pasado por tiempos de angustia, de tristeza, de un enfriamiento espiritual más cercano quizás a la tibieza, o de plano a la muerte espiritual misma. Hablar de costumbres también en este tiempo de pandemia o pospandemia, como tú lo quieras ver, también es una cosa bien importante, porque ciertamente hemos observado que al principio de los tiempos de encierro, pues la mayoría de nosotros, tú y yo, nos hemos tomado actividades que quizás hace mucho no tomábamos, como por ejemplo, pues nos hicimos de más actividades que tienen que ver con el ocio. Yo sé que muchos, pues hubo más venta de juegos de mesa, por ejemplo, hubo más consumo en lo que es el internet, en películas, en series, ahora sí que en todas las ventas de contenido en video. Y eso fue desafortunadamente no tan positivo, porque para muchas personas la pandemia les representó que perdieran buenas costumbres y tomaran otras meramente de ocio. A otros les tomaron la costumbre de dejar de congregarse. Al principio se conectaba mucha gente a las enseñanzas, a las predicaciones, a sus iglesias, pero tristemente también vemos que las buenas costumbres se pierden. Y esto ha llevado al deterioro espiritual de mucha gente. Y esto desafortunadamente se prevé que va a traer un caos espiritual más fuerte, porque habrá más gente alejada de Dios, sin la sensibilidad de Dios. Y eso va a traer muchos problemas para su vida misma, a su familia, a sus seres queridos. También hubo gente, hay que reconocerlo, que tomó buenas costumbres durante la pandemia, que vieron la forma de hacer cosas positivas, como mejorar su alimentación, como hacer ejercicio también. Hay quien estudió cursos o estudiaron algo nuevo, se prepararon más, se hicieron autodidactas, leyeron más libros, cosas buenas. Entonces yo creo que costumbre es un tema muy importante para nuestros días. Creo fielmente que Jesucristo también, y Dios mismo, el Padre, llega a respaldar y ha respaldado las buenas costumbres. En el pueblo judío existían costumbres como las festividades de cuando una persona pasaba de esa adolescencia a la edad adulta. Hacían ceremonias también para llevar por primera vez los pequeños al templo de Dios y ofrecer el sacrificio y la ofrenda por lo mismo. Tú y yo sabemos que Jesús cumplió con esa tradición, o sus padres con él, al ser llevado al templo. Entonces hay buenas costumbres. Y para adentrarme un poquito más en esto y hablarte de un ejemplo de una buena costumbre judía, te voy a hablar de la costumbre de las sinagogas, de los judíos. Sobre todo me voy a centrar en los tiempos de Jesús. Pues según algunos estudiosos teólogos hay como dos creencias, pero una de ellas es que se cree que las sinagogas fueron creadas después del tiempo de Esdras. Después del tiempo de Esdras, guiado por el Espíritu Santo, pues cayó en la cuenta, después de ese exilio del pueblo de Israel, cayó en la cuenta que toda la desgracia, desolación, destrucción de ciudades, casas, familias, tantas muertes, pestes, tantas cosas, tantos males que le vinieron
al pueblo, así como los que hoy estamos viviendo. Pero Esdras cayó en la conclusión, guiado por el Espíritu Santo, de que eso había pasado por el exceso de desconocimiento de Dios, por el desconocimiento de la Biblia misma. Entonces, él vio la manera de que a partir de ese tiempo se hiciese pública la lectura de las Escrituras para todo el pueblo. Y es en ese tiempo cuando se crean las sinagogas. Las sinagogas eran estos lugares que no eran el templo judío, el templo de Dios obviamente, sino que estos lugares eran como lugares de congregación precisamente para los judíos y que estaban ubicados en los diversos pueblos y en las ciudades grandes. Incluso en Jerusalén había no solamente una sinagoga, sino varias. En las ciudades grandes había varias sinagogas, o podía haberlas. Y en los pueblos al menos había una sinagoga. Y se cree que es a partir del tiempo de Esdras, porque la sinagoga responde a esta necesidad tan fuerte de que las Escrituras fueran alcanzables y alcanzaran a ser escuchadas y conocidas por mayor cantidad de personas. Entonces, fíjate bien, aunque esto fue y es una costumbre muy positiva. Si tú ves en el Antiguo Testamento, no era parte de la ley de Dios, no era parte del mandato de Dios esta congregación en las sinagogas, pero fue una forma muy positiva para varias cosas. Una de ellas fue una forma muy positiva para la extensión del judaísmo más allá de sus fronteras. De hecho, algunas personas de varias naciones veían con buenos ojos el judaísmo debido a que la instauración de sinagogas en el extranjero llevó buena influencia para ellos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el libro de Hechos, hay un etíope que viene a visitar a Jerusalén, a adorar a Dios? ¿Cómo es que este hombre conocía a Dios desde tan lejos, o al Dios de los judíos? Pues precisamente porque la influencia alcanzaba lejos. Gente de otras naciones, como ese centurión romanos, allí en Lucas capítulo 7, cuando este centurión va y le manda a pedir a Jesucristo que venga a sanar a su siervo, que venga y ore por él para que sane. Incluso lo hace a través de los ancianos. Pero fíjate bien, tan buena influencia fue las sinagogas en el tiempo de los judíos, que incluso los ancianos le dijeron a Jesús de manera especial que este hombre había tenido en su corazón y les había construido una sinagoga. Entonces quiero decirte que Jesús veía con buenos ojos la sinagoga. Incluso Jesús enseñaba y predicaba dentro de las sinagogas judías. Entonces Jesús no está rechazando ni rechazó estas sinagogas que pues no habían estado aparentemente pues ahora sí que en la ley judía. Y tan es así que pues él continuamente acostumbraba a ir mucho a la sinagoga de Capernaum, a la de Nazaret, el lugar donde él se crió. Dice Lucas capítulo 4 versículo 16, que incluso también ahí les da una profecía. Entonces, estas sinagogas, ¿qué se hacían estas sinagogas? Pues permíteme decirte que tenían un programa en el cual se llevaba a cabo pues adoración o cantos, que consistía en cantar alabanzas. También se oraba. Luego se leían las escrituras. Se enseñaba y se predicaba.
Una de las cosas primarias que hacían, o la primaria, era recitar el credo judío, que es el Shama, que era el Señor, nuestro Dios, uno es. En ocasiones también formaba parte del programa el llevar oradores e invitados. Uno de esos ejemplos es que un día pareciera que Jesús fue invitado a leer ahí en Lucas capítulo 4, verso 16 al 21, donde se narra esta ocasión donde Jesús visitó esta sinagoga y le dieron un rollo de la ley para que lo leyera. En estas sinagogas, entre las cosas más importantes que había, eran los pergaminos de las Escrituras. Entonces esa fue una costumbre muy positiva, a tal grado que formaba parte de la vida cotidiana del pueblo judío. Tan importante que buscaban pertenecer a ellas. Y les era muy negativo el pensar en la sensación o en la posibilidad de ser expulsados de sus sinagogas. Eran tan fieles a ellas que incluso a veces eso les resultó un poquito difícil optar por Jesús, cuando quizás el líder de la sinagoga no estaba de acuerdo con Cristo y temían ser expulsados. Eso está en Juan capítulo 12, verso 42, por mencionar un ejemplo. En las sinagogas se acostumbraba, fíjate bien, otra costumbre, ¿verdad? Poner como líder a un hombre judío de vasta experiencia y de sabiduría, a quien regularmente se lo conocía como el sabio. Podemos ver esa figura ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 y versículo 26, donde se habla de esta persona, de esta figura del sabio de ese tiempo. Ahora fíjate bien, no es de extrañarnos que la iglesia cristiana haya tomado un modelo parecido al de las sinagogas en su programa y en su forma de adoración. Que las reuniones de los cristianos del siglo I se pareciera a las que se hacían en las sinagogas judías. El objetivo de estas reuniones cristianas también era adorar al Señor. Se hacían oraciones, se cantaban alabanzas y se leía y se analizaba la palabra de Dios. Asimismo también existían donaciones y eran autosostenibles. Las escrituras también en las iglesias cristianas no eran privilegios exclusivos de una clase de personas. Entonces, fíjate bien, quiero que observes que esta buena costumbre, si gustas llamarle tradición judía, de las sinagogas, fue algo tan positivo, aprobado por Jesús, reconocido como algo bueno por los apóstoles, incluso lo mencionan, como algo bueno que se lea la ley de Moisés en las sinagogas. Y sabes, benditos aquellos que estuvieron presentes en esa costumbre, de estar ahí congregados, reunidos, para escuchar a Jesús. En muchas de ellas le dieron la oportunidad a Jesús de predicar en público, de leer las escrituras, de hablar palabra profética, de sanar, de liberar demonios, de hacer milagros. Entonces hay cosas buenas y positivas en las buenas costumbres. Y quiero ahondar en esto. Quizás hoy en día pudiera haber cosas positivas y también cosas negativas en las iglesias, en pastores, en líderes. Pero lo que es un hecho es que Dios sigue viendo con buenos ojos a su iglesia. Es un hecho que Jesús viene por su iglesia. Es un hecho que Jesús viene por gente que está activa en su iglesia
y que pertenece a su iglesia. Algunos ejemplos de las cosas positivas y negativas que existían en las sinagogas, pues es, por ejemplo, en lo positivo es que había sanidades. Lo vemos ahí en Marcos capítulo 3, versículo 1, como un día que estaba Jesús, dice que había un hombre con la mano seca y Jesús ese día lo sanó. Asimismo, también se puede decir cosas negativas. En Marcos capítulo 1, versículo 23 habla de que un día estaba un endemoniado en la sinagoga. Oye, que puede haber endemoniados en las iglesias, por supuesto. Puede haber cosas buenas y puede haber cosas positivas, cosas negativas. Pero el plan perfecto de Dios para salvar al ser humano sigue siendo la iglesia de Cristo. Sigue siendo su iglesia. Líderes, ¿y qué decir de los líderes de la sinagoga? De esos sabios. Así como hoy quizá pastores de forma positiva o negativa, también en tiempos de las sinagogas había estos líderes de las sinagogas conforme al corazón de Dios. Y aquellos que estaban con el corazón alejado de Dios o totalmente contrariados. Algunos ejemplos de esto vamos a decir que conforme al corazón de Dios, vamos a hablar de un Jairo, ahí en Marcos capítulo 5, versículo 22, cuando este hombre con un corazón dispuesto hacia Jesús va y se postra delante de él y le ruega que vaya y ore para que su hija no muera. Jesús se refirió a él, le reconoció como un buen hombre, le animó y le exhortó. En los tiempos de los apóstoles, de los hechos, otro buen hombre, líder de la sinagoga, también que alcanzó la gracia de Dios por la salvación en Cristo, fue Crispo de Corinto. En Hechos capítulo 18, verso 8, dice que él creyó con toda su casa. Entonces, quizá no se ha de extrañarse que existan o a veces haya quizá líderes y pastores conectados con el corazón de Dios y a lo mejor otros que ya no lo están. Pero aún así el plan perfecto de Dios es que tú y yo pertenezcamos a la iglesia, porque el plan perfecto de Dios es salvar su iglesia y Jesús viene por su iglesia. Corazones con el corazón, ahora sí que alejados de Dios, líderes de la sinagoga, pues en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, o más bien capítulo 10, verso 16 en adelante, que es donde Jesús lee una de las profecías que hablan acerca de él, pero dice que al final tanto el líder como la gente en la sinagoga se puso furiosa a tal grado de sacarlo a pedradas y pretendían matarle, si no es porque Jesús se escondió. Ahí vemos esta figura de ese líder alejado ya del corazón de Dios. También Jesús hablaba de la gente que solamente iba a exhibirse o a presumir a las sinagogas lo bien que oraban, lo bien que hablaban. Desafortunadamente también habla de sinagogas enfermas, pero también de sinagogas sanas. Así como hoy hay iglesias sanas y quizá otras no tanto. Y yo no voy a juzgar, pero lo que sí puedo enseñarte es lo que la Biblia dice. Las sinagogas sanas pues seguramente tenían que ver también con su liderazgo, como la de Jairo o como la de mismo Crispo, que los acabamos de mencionar en Corinto. Pero también la Biblia habla de sinagogas enfermas. Y no solamente de sinagogas, sino de iglesias. Y quizá yo me estoy viendo un poquito más buena gente en mencionar lo que la Biblia realmente dice. Pero en Hechos capítulo 6, verso 9, habla de una sinagoga que se llamaban los libertos, o los esclavos liberados, o los liberados, que de liberados nada tenían.
porque su espíritu y su alma les llevó a ejecutar un asesinato, el de Esteban el mártir. Entonces con eso aprendemos también que pudiera haber lugares de buena fama. Digo, estos se llamaban los esclavos liberados, pero de liberados no tenían nada. Estaban más presos de Satanás de manera pues muy fuerte. También en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, Dios le revela a Juan que había sinagogas que se decían llamar sinagogas de Dios, pero Dios directamente dice, son sinagogas de Satanás. Ahora, ¿qué busco decir con esto? Lo que quiero decirte es que pudiera haber lugares, iglesias o quizás solamente algunas personas, que hay gente enferma todavía espiritual, o quizá en hipocresía, o a lo mejor líderes alejados de Dios. Pero eso no cambia que Jesús siga viniendo por su iglesia, que Jesús anhela que tú y yo retomemos esa buena costumbre de congregarnos, que en los tiempos en que hoy se está pudiendo, retomemos en esa buena costumbre de congregarnos. Hay muchas personas que toman por pretexto de que en la iglesia quizá han encontrado malas personas o malas cosas. Pero sabes, eso no será válido delante de Dios. Podrías no ser igual hoy en la iglesia. Mucha gente dice es que ya no me siento igual. Yo te voy a confesar, yo tampoco me siento igual. A mí no me gusta el cubreboca, no sé a ti. A mí no me gusta, no sé qué hacer, me siento trabado. Saludo, no saludo, no puedo besar, no puedo abrazar, híjole. Es un rollo en nuestro interior. Entonces es inevitable que el ambiente de la iglesia no haya cambiado. Pero eso no quiere decir que la iglesia haya dejado de ser el plan de Dios para este tiempo. Qué bueno que quizá tú sigues las transmisiones en internet. Y si tienes esa costumbre, es una buena costumbre. Pero es mejor costumbre que tú asistas a la iglesia. Es mejor costumbre que tú quites el temor. Porque pueden pasar cosas buenas en la iglesia. Benditos aquellos que estuvieron cuando Jesús se paró en esas sinagogas a predicar, a leer, a profetizar, a sanar, a liberar, a bendecir. El pueblo judío, antes de Cristo, pasó una temporada de aproximadamente 400 años, que se le conoce como los años del silencio. Porque literalmente dice la palabra que en esos tiempos escaseó la palabra profética, o los profetas también. Y pareciera que no había una revelación nueva. Pero los judíos entendían perfectamente bien la importancia de permanecer en la buena costumbre, de seguir llevando a cabo las tradiciones tanto del templo, que muchas de ellas estaban en la ley judía, pero también la buena costumbre de asistir a las sinagogas. Dice Lucas capítulo 1, versículo 9, que el padre de Juan el Bautista estaba conforme a su costumbre del sacerdocio, ministrando en el templo de Dios.
Y como era de costumbre, le tocó entrar al templo de Dios, al lugar santísimo, a ministrar y a ofrecer los sacrificios. Fíjate bien, habían pasado 400 años desde que no había mucha revelación fresca de Dios, por así decirlo. Algunas personas o autores creen que este hombre había perdido la esperanza. Había caído en ese costumbrismo. Yo me he observado habiendo caído en costumbrismo. Hubo una época de mi vida, ya hace varios años, de mucho enfriamiento espiritual, casi tirándole a la muerte espiritual, donde yo me congregaba únicamente por costumbre, donde iba y escuchaba la palabra de Dios y se me hacía muy bien, pero yo no sentía que me cayera. Se me hacía algo inalcanzable. No sentía que esa palabra estuviera yendo a afectar positivamente mi espíritu. Pero algo en mi corazón me decía que yo insistiera en estar ahí. Y no solo cada 8 días, sino también en los tiempos de oración. La verdad es que no tenía muchas ganas de hacerlo, pero algo en el fondo de mi espíritu me indicaba que que al menos si yo no despertaba o no volvía yo al primer amor, porque esa es la terrible realidad, había yo perdido mi primer amor, que era positivo seguir esa costumbre. Así como este hombre. Es en ese momento cuando se aparece el ángel del Señor a anunciarle la venida del Bautista y la venida del Mesías. Entonces quizá tú y yo muchas veces hemos perdido la esperanza de que venga algo diferente sobre la iglesia. A veces sentimos frío, sentimos que no, algo está apagado, ya no está bien. Sabes, Dios no se ha apagado, somos nosotros, somos tú y yo. Dios sigue siendo presente y vigente. A lo mejor no hemos recibido la palabra, no ha caído al fondo de nuestro espíritu, pero sabes, es de mejor costumbre estar en la iglesia que fuera de ella. Entonces, mi invitación y exhortación de este día es que tú y yo retomemos las buenas costumbres. Que dejemos al lado las costumbres ociosas, las costumbres que adquirimos por el encierro, por la tristeza, por la depresión, por el dolor. Esas costumbres que quizá no nos ayudan a mucho. Y que de manera personal retomemos la costumbre de volver a retomar nuestro tiempo a solas con Dios. De volver a orar, de volver a leer la Escritura, de conectarnos otra vez con esperanza. Tiempo de volver a las buenas costumbres en nuestro matrimonio. Hoy que puedes salir a pasear junto con tu pareja, tu esposo, tu esposa, tomados de la mano. La costumbre de salir a romancear, a tomar un café, un helado, no lo sé. Te invito a que retomes las buenas costumbres de la familia. Retomar los tiempos de abrazarse y besarse con los miembros de la misma casa. Comer juntos. Hablarse palabras de respeto y no de odio, no de desánimo.
reconocer los buenos logros de otros, a animarse los unos a otros, a cuidar la salud, a hacer ejercicio, a retomar las cosas buenas, a volver a conectarse con Dios. Te exhorto a regresar a congregarte en tu iglesia. Hebreos 10:25 habla de la mala costumbre de dejar de congregarse. Esta mala costumbre la adquirimos durante la pandemia. Creo que a todos nos costó trabajo regresar a la iglesia. Y muchos querían regresar a la iglesia y preguntaban, y el día que la iglesia se abrió, si acaso se pararon 1 o 2 veces y no se volvieron a parar. Perdieron la buena costumbre de congregarse. A lo mejor tú sientes frío el ambiente, o a lo mejor estás echando la culpa a la iglesia. Pero sabes, lo importante es que tú y yo hoy reconozcamos que hemos perdido buenas costumbres, que hemos perdido la esperanza, que quizás hoy muchos se encuentran tibios, fríos. Hemos perdido la costumbre de llevar a cabo comunión con la iglesia y con otros hermanos en la fe. Hemos perdido la costumbre de recibir la dirección de Dios, de conectarnos a orar. Hemos adquirido otras buenas costumbres, ¿verdad? Como el hecho de conectarnos por el Zoom a los grupos de oración. Pero recuperar la calidez y la comunión con la iglesia está en nuestra cancha, está en tu cancha, está en la mía. Está en tu responsabilidad y en la mía. Porque sabes, Jesús puede llegar en el momento que menos lo esperamos y entrar a nuestra sinagoga y entrar a nuestra reunión. Puede llegar Jesús y ese día vamos a recibir un milagro y ese día vamos a recibir buenas promesas y ese día vamos a recibir palabra, vamos a recibir liberación, ese día vamos a recibir la libertad a nuestro espíritu. Comienza retomando las buenas costumbres, aunque no tengamos ganas, aunque no tengas ganas, aunque yo no tenga ganas. Comienza a realizar este buen ejercicio. En el nombre de Jesús, te invito a que oremos. Bendito Padre, gracias mi Dios, porque tú has dejado en tu legado las buenas costumbres. Costumbres que incluso han tenido que ver mucho con el modelo y legado de la iglesia cristiana misma. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas y nos has estado enseñando que las buenas costumbres son positivas. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que en estos momentos tú traigas un arrepentirse de las malas costumbres, tradiciones, vicios que hemos adquirido en este tiempo. Mi Dios, que tú nos perdones estos tiempos, que quizá por la tragedia, así como en los tiempos de Esdras, quizá por los tiempos de desolación, de tristeza, de desánimo y de temor, hemos adquirido malas costumbres. Pero hoy, Señor, queremos volver a conectar contigo, retomar las buenas costumbres, los buenos hábitos de la palabra, de la oración, de la comunión y del congregarse, Señor, como una actividad esencial. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Padre, porque tú vienes por tu iglesia, porque tú vienes a rescatar tu iglesia.
en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por todos aquellos que se encuentran desanimados, aquellos que se encuentran tibios, fríos, por aquellos que perdieron las buenas costumbres y lo que necesitan en su corazón en este tiempo es retomar primeramente la buena costumbre. Y te pido que tarde o temprano, mientras ellos se encuentren en ese ejercicio de las buenas costumbres y la búsqueda de Dios, tú vengas con revelación nueva, vengas con ánimo, con libertad, con entusiasmo, a conectarlos otra vez en pasión a su espíritu. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que tú les guíes a conectar contigo nuevamente. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.